Hola y muchas gracias por estar aquí el día de hoy en nuestra comunidad. Aquí tenemos a Moisés Cejas de Oregon Law Center. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Claro, y usted es un abogado para the Oregon Law Center, ¿verdad? Sí, ha estado ahí como unos 6 años, en inglés el Oregon Law Center, también le decimos en español el Centro de Leyes de Oregon. Es una organización que da servicios gratuitos a personas de bajos recursos que viven aquí en Oregon y damos diferentes tipos de... Todo es servicio legal y es gratuito, es gratis, pero también ayudamos, no en todas las áreas de las leyes, pero en ciertas áreas. Áreas, ok. ¿Y nos puedes platicar un poco sobre las áreas en que ustedes ayudan a la comunidad? Sí, cómo no. Por lo regular, viene siendo como las áreas que nosotros pensamos que haya una prioridad entre la comunidad latina. Sí, claro. Entonces hacemos como encuestas, hablamos con las personas y ellos nos dejan saber para que así nosotros nos guiemos acerca de eso. Entonces lo que la comunidad nos ha dicho a nosotros que es importante son como temas relacionados con el empleo, es decir, cuando alguien va a trabajar y no les pagan, y también problemas de la vivienda. Y por lo regular esos problemas se ven como cuando alguien vive en un lugar, está alquilando y hay un problema, vamos a decir, en el techo se está mojando porque está entrando la agua y a veces no se quiere quejar la persona por, no sé, por pensar que los vayan a sacar o tirar del apartamento y así se queda. Y lo que pasa es que ya después, cuando se empeora y se pone muy mal, es cuando pues, ya se da cuenta el dueño y ya hay ese problema ya de que nunca dijeron nada. Y entonces, por lo regular, esas son las áreas. Sí, también hacemos otras áreas de asistencia gratuita, como cosas de administración, que viene siendo como, por ejemplo, lo que es el Oregon Health Plan, el OHP. El Estado le da un seguro médico a personas y dependiendo el tipo de seguro, ellos califican para diferentes servicios médicos. Yo tuve un cliente que fue al hospital, les dijo que tenía este seguro de OHP. Ella estaba cubierta. Cuando le avisó al hospital, el hospital fue a cobrarle a OHP. OHP y los hospitales a veces no tienen buena comunicación. Lo que viene pasando es que niega pagar ese dinero que tiene que pagar. El hospital luego va y busca a la persona. ¿Por el dinero? Por el dinero. Y no tiene por qué pagar ese dinero, pero otra vez por no saber, entran y hacen pagos. El ejemplo del caso que más recién le ayudé en alguien era como de $32,000. Wow. Entonces esta persona no sabía qué hacer, su crédito ya se le estaba haciendo mal. Bueno que no estaba buscando otro lugar o algo así para vivir, porque si no, eso sí le afectaría. Después de que se puso en contacto con nosotros, la ayudamos para que esa deuda fuera pagada. Pero si no se hubiera comunicado con nosotros, posiblemente que la hubieran, todavía la estuvieran molestando para un pago que ella no tenía que dar. Y a lo mejor no tiene el dinero tampoco y la verdad, aunque lo tuviera,
es algo que no tiene que pagar porque está cubierta y se supone que deben de ellos pagar eso. Y mucha gente, la verdad es que no saben que tienen este recurso y se sienten solos y no saben qué hacer. Sí, y es cuando tratamos de salir a la comunidad, a hacer workshops, talleres sobre derechos. Ayer estuve en una high school de Centennial, porque sentimos que si hablamos con los estudiantes, posiblemente ellos lleven ese mensaje a sus padres. Claro. También los padres están en el trabajo, llegan, Sí. van, cansados, a veces son más difíciles de encontrar, pero los hijos a veces para nosotros es como una avenida más fácil para Claro. tener esa comunicación con los padres. Claro. Y a veces también no saben que hay programas que hablan en español y que los van a entender, los van a ayudar. A veces se sienten como, porque viven en los Estados Unidos, que no tienen ese tipo de ayuda. Sí, tenemos personas capacitadas para hablar español. Y luego también, yo tenemos diferentes oficinas en Oregon y en unas oficinas están dedicadas a ayudarles a personas que trabajan en el campo. Entonces ahí es a donde yo comencé en esa oficina. Y parte de ese programa, porque hay personas que también están capacitadas, aparte de hablar español, también hablan un idioma indígena, mixteco, bajo y alto. Entonces, y eso tiene que ver por la necesidad. Vemos que son muchas personas que llegan, como por ejemplo de Guerrero, Oaxaca, que sí hablan estos idiomas. Entonces nosotros, para ayudarles, hacemos esa capacidad. Entonces nuestros materiales, es difícil que, como por ejemplo el mixteco esté escrito. Entonces hacemos como videos para enseñarles si vamos a un lugar, para que ellos se sienten cómodos, que lo están escuchando en su idioma. Puede ser que también entiendan español, pero a veces hasta se les hace más fácil cuando es en su idioma. En su idioma, claro. Y no hay muchos programas que yo he escuchado que ofrecen ayuda con este idioma indígena. Y es muy bueno que ustedes ofrecen eso, especialmente porque son cosas legales donde vienen a otro país a encontrar trabajo y ya que tienen el trabajo, a veces no les pagan y saben que pueden hacer eso a veces porque dicen con quién se van a quejar, quién les va a ayudar. Y es importante que ellos sepan que sí hay alguien que está aquí para ayudarles. Sí, y parte de poder hablar en la misma idioma crea esa confianza Claro. que les deja tomar como ese paso de demandarle a alguien que le debe un dinero y toman esos pasos y es algo, como le digo, que nos gusta ayudarles a hacer. Claro, claro. Y me dijiste que están localizados en varias partes aquí localmente. Sí, entonces estamos en el estado de Oregón. Tenemos como unas 10 oficinas. También trabajamos con otra organización que hace trabajo similar. Entre los dos yo creo que hay como unas 20 oficinas, pero hablando solo como del Oregon Law Center, el Centro de Leyes de Oregon, hay como unas 8. Incluyen oficinas como en Coos Bay, Klamath Falls, Ontario, Woodburn, Salem, Pendleton, son varios, y todos están capacitados para ayudarles a personas de bajos recursos. La oficina de Woodburn, de Ontario y otra en Pendleton son dedicadas a ayudarle a personas que trabajan en el campo y esas áreas, esas oficinas están en esas áreas porque allí hay mucho trabajo agrícola. Para campesinos. Muy bien. ¿Y usted está localizado en el sitio de Portland? Sí, Okay. Entonces mencioné muchas oficinas, Sí. pero no en la que yo estoy. Entonces, a donde yo trabajo está en el centro de Portland. Allí hace poquito cambió, pero en el centro de Portland ha estado una oficina por muchos años. Allí yo tengo como un año, comencé trabajando en la oficina de Woodburn y ahí me quedé unos 5 años, luego ya estoy aquí un año en Portland. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue que
empezaste trabajando con Oregon Law Center y qué fue lo que te llamó a hacer este tipo de trabajo? Más que nada tiene que ver como con mi propia crianza. Mis padres vinieron de México, no fueron a la escuela o fueron a la escuela 2, 3 años. Llegaron aquí sin papeles, sin poder hablar el idioma. Entonces yo miré muchos de los problemas que ellos enfrentaban, por ejemplo, en el trabajo. A veces por no hablar el inglés no les daban unas ciertas oportunidades. Lo que yo miré con mi papá, que era un cocinero, yo iba y trabajaba con él lavando trastes y no sé, tenía como 12, 13 años y para que a nosotros nos pagaran teníamos que ir y tocar una puerta del gerente, el supervisor, y dependiendo de qué humor él estaba, dependía si nosotros íbamos a recibir un pago por el cual trabajo ya habíamos hecho. Y luego también uno ve el aguante de nuestros padres que por no querer dejar ese trabajo, dejan, no sé, que no se les paguen unas horas o de un tratamiento que no debe de ser. Y también, aparte del trabajo, también en las viviendas, hablando con mi mamá hoy, ahora no me acuerdo tanto de cuando éramos muy jóvenes, pero ella me dice como una historia de cuando teníamos como ratones que estaban en el cuarto con nosotros. Era un cuarto de una recámara y ella decía para que no anduvieran los animales arriba de nosotros, ella sola se enseñó a tapar los hoyos y con eso ya no había como ratones allí conviviendo con nosotros. Y es algo que ella se hubiera podido haber quejado y alguien más hubiera podido arreglado ese problema, pero por el miedo o falta de hablar el idioma, mi mamá sintió que ella tenía que resolver sus problemas y no buscar o no quejarse de cuando es algo razonable que alguien debería de hacer en esa situación. Sí, claro, y porque vienen de otro lugar o a veces no hablan el idioma, tienen miedo, hay mucho miedo de perder el trabajo, de perder su hogar y tienen familias y no quieren perder eso. Y a veces también como es algo como no han enfrentado un problema legal y no saben con quién hablar o quién hacer. No sé, por ejemplo, en la escuela de leyes, ahí te das cuenta que ir a hablar con un abogado no es muy extraño, es algo que muchos hacen, nada más como algo para prevenir que haya un problema. Y por lo regular nosotros, a más uno va a ver un abogado ya que hay un problema. Entonces, y es una circunstancia que ya hay un peligro, puede ser con una enfrentación con la migra que lo han echado a uno, o un caso criminal, o de que uno no califique por un servicio. Entonces a veces es algo como una situación negativa que dice, no, pues cada vez que voy a hablar con un abogado... No me quieren ayudar, me quieren sacar del país. Entonces, yo creo que eso también es parte del problema, que no hay esa confianza. Claro. Entonces, ojalá que con los esfuerzos que hagamos nosotros en comunicándonos con personas, se va corriendo la voz que sí hay una organización con la capacidad y el deseo de querer ayudarlos. Claro, y una pregunta más, estábamos hablando de papeles, las personas que pueden recibir su ayuda, ¿tienen que tener papeles? Para nosotros no es una pregunta que nosotros hacemos. Entonces, si alguien tiene o no tiene, con tal de que califiquen porque son de bajos recursos, es para nosotros la pregunta más importante. Entonces, si no tienen, pueden venir, no hay un problema con eso. Y si tienen, también Mejor. pueden venir. Sí, No es algo que nos va a prevenir ayudarles. Muy bien, y qué bueno fuera si antes tenían un programa como esto donde tu papá
y usted hubieran tenido a alguien que les ayudara en vez de ir con el jefe para ver si les iban a pagar. Que hubiera recursos, y ahora hay tantos recursos, es solo de informarse que ahí están para ellos, para que lo usen. Sí, sí, y luego también aparte del sueldo, como por ejemplo el sueldo de empleo, hay multas. Entonces, por un pago tarde, aparte de solo ese dinero, hay otras cosas que por no ir a hablar con un abogado no están aprovechando. Sí, sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, por estar aquí el día de nosotros, y ojalá las personas que estén viendo pueden usar esos recursos. Sí, gracias y gracias por tenerme. Muchas gracias. Ahorita regresamos con más en nuestra comunidad.